Libro de Génesis. El autor fue Moisés. Dirigido a Israel y también a la humanidad. Génesis significa nacimiento o comienzos. Este libro contiene los registros de la creación, el jardín del Edén, los antediluvianos o las personas que vivieron antes del diluvio, el diluvio, la torre de Babel, la dispersión de las razas y las vidas de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema patriarcal es el gobierno por el varón que era la cabeza del clan. Génesis ha sido llamado el libro de los orígenes, pues todos los otros libros de la Biblia surgen de él. Este libro de los orígenes, por su nombre Bereshit, revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Bereshit es el nombre en hebreo de Génesis. Abarca desde el inicio de la maravillosa creación del mundo y la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido, pasando por categóricos sucesos como la entrada del pecado y el perdón, el crecimiento y el desarrollo de la humanidad, la dispersión de las razas, la redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido. El contexto inicial para Génesis es la eternidad pasada. Dios en ese entonces, por un acto deliberado y por la palabra divina, habló e hizo que la creación existiera, la adornó y finalmente exhaló vida a una masa de polvo que él formó a su imagen para volverse Adán. Dios hizo de la humanidad el punto de coronación de su creación, esto es, sus compañeros, quienes disfrutarían de comunión con él y traerían gloria a su nombre. El contexto histórico para los primeros acontecimientos en Génesis es claramente mesopotámico, mientras que es difícil señalar con precisión el momento histórico para el cual este libro fue escrito. Israel primero oyó Génesis en algún momento previo a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida, y esto sí está claro. Y la entrada a la tierra prometida fue en el año 1405 a.C. Génesis tiene tres contextos geográficos distintos y secuenciales. Número 1, Mesopotamia, del capítulo 1 al 11, la tierra prometida, capítulos 12 al 36, Egipto, capítulos 37 al 50. Los marcos de tiempo de estos tres segmentos son: número 1, la creación, que va desde el 2090. Luego, segundo marco es del 2090 al 1897. Y el tercer término, del 1897 a 1804, correspondientes a los marcos geográficos secuenciales que mencionamos. El nombre del libro en hebreo ya lo mencionamos. Se encuentra en el capítulo 1, versículo 1, de una manera u otra, esta frase que da a entender el libro, la naturaleza del libro. El título de Génesis en castellano es de origen griego y proviene de la palabra genesios, que es la forma como los traductores de la Septuaginta tradujeron la palabra que aparece por primera vez en el capítulo 2, versículo 4. Dependiendo de su contexto, la palabra puede significar historia, lista, genealogía, generación u origen. Entender los mensajes individuales de Génesis, que constituyen el plan mayor y propósito del libro, no presenta un reto pequeño,
ya que tanto los relatos individuales como el mensaje general del libro ofrecen importantes lecciones para la fe y las obras. Génesis presenta la creación por fiat divino, ex nihilo, que es de la nada. 3 acontecimientos traumáticos de proporciones épicas, específicamente la caída, el diluvio universal y la dispersión de las naciones, son presentados como contexto histórico para entender la historia mundial. Desde Abraham en adelante, el patrón es enfocarse en la redención y bendición de Dios. En este libro de principios, Dios se reveló a sí mismo y también se reveló una manera de ver la vida de Israel que contrastaba algunas veces fuertemente con la manera de ver la vida por parte de Dios de los vecinos de Israel. El autor no hizo intento por defender la existencia de Dios o por presentar una discusión sistemática de su persona y obras. En lugar de esto, el Dios de Israel se distinguió a sí mismo claramente de los supuestos dioses de sus vecinos. Fundamentos teológicos son revelados, los cuales incluyen a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, el hombre, pecado, redención, pacto, promesa, Satanás y los ángeles, así como reino, revelación, Israel, juicio y bendición. Génesis capítulo 1 al 11 revela los orígenes del universo, esto es, los principios del tiempo y el espacio. Génesis del 12 al 50 presenta la historia patriarcal. Le explicó a Israel cómo llegaron a existir como una familia cuyo linaje podía ser rastreado a los mismos comienzos de la humanidad. Génesis capítulo 10, versículos 24 y 25. En Génesis 10, 21 se presenta a Noé. El pueblo de Dios llegó a entender no solo su linaje e historia familiar, sino también los orígenes de sus instituciones, costumbres, idiomas y diferentes culturas. Debido a que se estaban preparando para entrar a Canaán y expulsar a los habitantes cananeos de sus hogares y propiedades, Dios reveló el contexto de sus enemigos. Finalmente, la nación judía entendería una porción selecta de historia anterior y el contexto inaugural de Israel como una base mediante la cual vivirían en sus nuevos principios bajo el liderazgo de Josué en la tierra que había sido previamente prometida a su ancestro, el patriarca Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, se estableció un enfoque primario en las promesas de Dios a Abraham. A una escala más grande, en Génesis capítulo 1, versículo 11, se establece un mensaje singular de la persona y obras de Dios. En la secuencia de los datos que constituyen estos capítulos de las Escrituras, un patrón emerge, el cual revela la gracia abundante de Dios. Un tema final de importancia teológica como histórica aparta a Génesis de otros libros de las Escrituras. En el primer libro de la Biblia se corresponde de cerca con el final, y a esto es que nos referimos. En el libro de Apocalipsis, el paraíso que fue perdido en Génesis será recuperado. El apóstol Juan claramente presentó los acontecimientos registrados en su libro como resoluciones futuras a los problemas que comenzaron como resultado de la maldición en Génesis capítulo 3. Su enfoque se encuentra en los efectos de la caída al deshacer la creación y la manera en la que Dios libra a la creación del efecto de la maldición. En las propias palabras de Juan, dice:
y no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. Génesis es la palabra griega para origen, ya lo hemos mencionado. Génesis proporciona una introducción apropiada a la Biblia, es un libro de comienzos, el universo físico, las plantas, los animales y la vida humana, además de muchas ideas claves de la palabra de Dios. Génesis traza el inicio de la obra redentora de Dios con la humanidad. Después que Adán y Eva pecaron, la redención llegó a ser absolutamente necesaria. En Génesis capítulo 3, versículos 15, el lector se da cuenta que el Redentor vendría de la simiente de la mujer. De los 8 pactos más importantes en las Escrituras, 4 se encuentran en Génesis. A saber, el edénico, el pacto adámico, el pacto de Noé y el de Abraham. En cada uno de estos casos, Dios prueba a sus hijos respecto a algún aspecto de su voluntad. Pero cada vez el hombre falla la prueba. Muchos temas del Nuevo Testamento tienen sus raíces en Génesis. Jesucristo es la simiente de la mujer que destruiría el poder de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15. En cuanto a José, el plan de Dios para el bien de la humanidad a través del sacrificio de su Hijo. A pesar de las adversidades y las dificultades, difíciles circunstancias, Dios siempre preserva para sí mismo un remanente fiel. El remanente de los israelitas regresó a Jerusalén después de la cautividad en Babilonia. Dios preservó un remanente a través de todas las persecuciones descritas en Isaías y Jeremías. Un remanente de 7,000 sacerdotes fue escondido de la ira de Jezabel. Dios promete que un día un remanente de judíos se convertirá a su verdadero Mesías. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 11. La importancia teológica del Génesis es enorme. En este libro se aclaran cuestiones como el origen del mundo, el pecado original del hombre, la imagen de Dios, la progresiva depravación del género humano y la promesa de la victoria final de la simiente de la mujer. Muchas gracias, estimados hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama, por la atención que brindan a estos estudios. Queremos extender una cordial invitación a todos nuestros amigos en YouTube a que se unan a este estudio sistemático de la Biblia que irá desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios los bendiga.